Sabía que mi esposa ocultaba algo desde el instante en que vi el tercer plato. Dos tenedores, dos cuchillos, dos vasos. Y entonces su mano alcanzó un tercer plato y lo colocó sobre la mesa con ese sonido suave y definitivo. Como una confesión hecha de porcelana. Observé desde el pasillo, a escondidas. Ella se quedó allí un momento, con las yemas de los dedos apoyadas en el borde, como si el plato pudiera templarse bajo su contacto. Luego, de pronto, demasiado deprisa, lo retiró y lo guardó. Cuando se giró y me vio, su rostro se ajustó. No hay otra palabra. Una sonrisa se fue armando, incompleta al principio, después más firme. Hola, dijo, como si yo no acabara de presenciar algo que había vuelto el aire irrespirable. Esa fue la primera pista. Después vino el collar que intentaba esconder. Las entradas del calendario que desaparecían. Los domingos por la tarde en los que se iba a una calle tranquila al otro lado de la ciudad. Las ecografías ocultas en la guantera del coche. Imágenes que yo creía que habíamos destruido hacía un año. Cada domingo se iba. Cada domingo volvía con el olor de la vida de otra persona pegado a la ropa. Así que hice algo que me avergüenza admitir. La seguí. Lo que descubrí no fue una aventura. Fue algo mucho más devastador. Algo que me obligó a enfrentarme a la verdad sobre nuestro matrimonio, nuestra pérdida y el fantasma que llevaba todo ese tiempo sentado a nuestra mesa. Esta es la historia de cómo estuve a punto de perder a mi esposa, por negarme a ver aquello que ya habíamos perdido juntos. Cayó sobre la madera con ese sonido suave y concluyente de la porcelana, el mismo chasquido que hace el obturador de mi cámara cuando fija el enfoque, la afirmación de que algo ha sido hallado. Me quedé inmóvil en el pasillo, medio oculto tras la esquina de la pared. Bajo la luz del comedor, los brazos de Mara parecían pálidos y fuertes dentro de las mangas de su viejo suéter gris, el que se ponía cuando creía que nadie la vería. Se detuvo un instante, con las yemas de los dedos apoyadas en el borde de aquel plato de más, como si pudiera templarse bajo su contacto. Sus hombros subieron con una inhalación y quedaron suspendidos. Y entonces, de pronto, demasiado deprisa, lo alzó y lo deslizó de vuelta al armario, encima de la cocina. Al girarse, me vio. Su rostro se acomodó como se acomodan los rostros cuando se descubren observados. Una sonrisa se fue armando, incompleta al principio, luego más firme. Hola, dijo, como si yo no acabara de presenciar algo que dejaba el aire más delgado. Hola, respondí. Mi voz salió normal, y eso sonó a mentira. Sus ojos pasaron por encima de mí, hacia la puerta, hacia el espacio detrás de mi hombro, y regresaron, como si hiciera inventario de la habitación. Me dije que no era nada. Costumbre. Mente di diseñadora. Una idea nueva sobre cómo recibir, cómo disponer, cómo fabricar la ilusión de abundancia en una casa que se había vuelto demasiado callada. Pero la imagen del tercer plato me acompañó durante toda la cena, en el vapor que se elevaba de su pasta, en el tintineo de nuestros cubiertos, en la forma en que me preguntó por una sesión con un cliente y asintió en los momentos adecuados mientras su mirada se deslizaba, apenas un segundo, hacia la silla vacía al final de la mesa. Comimos con esa intimidad cortés de quienes conocen el ritmo del otro, pero han empezado a esquivar ciertos compases, con cuidado de no chocar con ellos. Después, enjuagó los platos y los alineó en el escurreplatos con la pulcritud exacta de su oficio. Diseñadora de interiores. Todo en su lugar, nada fuera de sitio, nada prescindible a la vista. Observé sus manos, el leve temblor que disimuló apoyando la palma contra la encimera. Mara, dije, y me detuve ahí porque no sabía qué estaba preguntando. No levantó la vista. No me salió nada. No podía preguntar por un plato. No de verdad. No en un matrimonio donde tantas cosas más grandes habían quedado sin preguntar. Así que dije. ¿Quieras té? Se encogió de hombros. Quizá luego. Y volví a mi despacho, a mi ordenador, a mis archivos y mis fotos, al mundo que yo podía encuadrar. Desde el marco de la puerta la vi limpiar la mesa 2 veces. 3. Como si estuviera borrando un fantasma. Todo empezó con cosas pequeñas, fáciles de desestimar e imposibles de olvidar. Mara empezó a irse todos los domingos por la tarde.
Al principio lo justificaba con frases vagas, suspendidas justo por encima del sentido. Una cosa, una reunión, necesito aire. Sus llaves tintineaban con suavidad, ese sonido doméstico tan conocido. Luego la puerta principal se cerraba y la casa se asentaba sobre sí misma, satisfecha de estar vacía. El domingo siempre había sido nuestro día blando. Mi día de edición, su día de bocetos. La lavadora zumbando, el café enfriándose. Un día sin aristas. Cuando empezó a tallárselo para ella, me repetí que era sano. La gente necesita espacio. Sobre todo después del año que habíamos tenido. Sobre todo después de aquello que ninguno de los dos nombraba ya. Aún así, no era tanto que se marchara lo que me inquietaba, como la manera en que se preparaba para marcharse. La boca afinándose en una línea, los movimientos deliberados, los ojos evitando los míos como si mi cara pudiera hacerle una pregunta que no sabía responder. A veces se arreglaba como si fuera a ver a alguien. No elegante, Mara no era de lo obvio. Pero había otro tipo de cuidado. Máscara de pestañas cuando llevaba toda la semana sin ponérsela. Una chaqueta que le dibujaba la cintura como antes, cuando todavía creía que su cuerpo era para el futuro. Y entonces, un domingo, al inclinarse para atarse la bota, una cadena se deslizó desde debajo del cuello. Captó la luz. Oro, fina, desconocida. La miré como a un intruso. ¿Qué es eso?, pregunté, demasiado casual, demasiado tarde. Su mano voló a la garganta y aplastó el colgante contra la piel. Un reflejo. Protector. Ah, rió, pero la risa no le alcanzó a los ojos. Es algo que encontré. Viejo. ¿Viejo? Repeti. Porque yo conocía sus joyas viejas. Una vez las fotografié para un cliente cuando Mara ayudaba a estilizar una sesión. El anillo de su abuela, los pendientes de nuestra boda, la pulsera barata de la universidad que sonaba como el optimismo. Ese collar no pertenecía a ninguna de esas historias. Encogió los hombros, dando por terminada la conversación. Me gusta. ¿Pasa algo? Claro que no, dije, porque la respuesta correcta en un matrimonio suele ser la que evita volver peligroso el aire. Pero después de que se fue, no pude dejar de pensar en lo rápido que lo había ocultado, como si no le perteneciera. Como si fuera una prueba. Había otras cosas también. Borraba entradas del calendario. Solo lo supe porque comparto con ella mi Google Calendar para cuadrar sesiones y reuniones con clientes. Se había vuelto una manera de mantener nuestras vidas superpuestas, una red pequeña lanzada sobre dos mundos que ya no terminaban de tocarse. Un día abrí el móvil y vi un bloque los domingos por la tarde etiquetado únicamente con Un guion. Cuando lo toqué, desapareció. Me dije que era un fallo. La semana siguiente apareció otro guión. Lo observé un día entero, por curiosidad. Volvió a desaparecer. Sus ausencias tenían la costumbre de borrarse. Y luego estaba el olor. No era perfume, exactamente. Algo limpio y floral, pero no el suyo. Como ropa secándose al aire cerca de lilas. Se le quedaba prendido al suéter al volver, tenue pero persistente. Me inclinaba cuando me abrazaba, rápido, casi pidiendo perdón, e intentaba asociarlo a una persona, a un lugar. Los lugares tienen olor. También otras mujeres. Otros hombres. En mi trabajo como fotógrafo vivo de los detalles. Una mano sobre una taza. Una sombra en una esquina. Un reflejo en el vidrio. Veo lo que otros no ven. Es un don hasta que deja de serlo. Y empezó a ser un don que me hacía miserable. La primera pista real la encontré por accidente. Mara me pidió que sacara unas muestras de su coche para poder cargarlo con rollos de tela para un cliente. Iba con prisa, el pelo aún húmedo de la ducha, el teléfono atrapado entre el hombro y la oreja mientras hablaba de acabados de pintura y plazos. Salí al camino de entrada con una bolsa reutilizable, esperando muestrarios y catálogos de azulejos. El coche olía a la vida profesional de Mara. Pegamento, papel, el filo leve de la madera recién cortada. Entonces abrí la guantera y vi un papel doblado. No papel, cartulina, gruesa y satinada. Una ecografía. Por un segundo, mi cerebro se negó a clasificarla.
Fue como ver una palabra que has conocido toda la vida escrita en un idioma que no sabes leer. El granulado en blanco y negro. El óvalo. La silueta tenue que antes había sido todo nuestro universo. Hacía un año que no veía una ecografía. No desde la clínica. No desde la última. No desde que la enfermera apartó la mirada al decir, lo siento muchísimo. Se me cerró la garganta, como si el aire se hubiera vuelto tela. Debajo había otra, y otra más, escondidas bajo un recibo y un folleto del seguro, como si estuvieran destinadas a permanecer ocultas y ser descubiertas, por accidente, al mismo tiempo. Las miré y me temblaron las manos de un modo que detesté. Yo había creído, no, había insistido, que habíamos guardado todas las cosas del bebé, que habíamos metido los calcetines diminutos en una caja, que la habíamos sellado con cinta, que la habíamos empujado al fondo del armario como un capítulo cerrado. Así sobreviví yo, cerrando puertas. Mara había guardado esas ecografías en su coche. No en casa. No donde yo pudiera tropezar con ellas y quebrarme. En su coche. Su habitación móvil privada, su bolsillo de control. El impulso que se alzó en mí no fue tierno. Fue afilado, sospechoso. ¿Por qué las guardaría ahí? Si era duelo, ¿por qué tenía forma de secreto? Cuando entré la bolsa de muestras, tenía la boca seca. Mara la tomó, me dio las gracias, me besó la mejilla. Su collar rozó mi piel, frío. Estuve a punto de preguntar por las ecografías en ese instante. Pero ella ya se giraba, ya se movía, ya me dejaba con la sensación de que, si hacía la pregunta equivocada, se volvería humo. Así que esperé. Y esperar, resulta, es un terreno fértil para la imaginación. En las semanas siguientes, mi mente empezó a unir puntos con un patrón que dolía. Domingo por la tarde. Fuera. Color, oculto, ecografías, escondidas. Calendario, borrado. Empezó a pasar tiempo en un barrio residencial y silencioso al otro lado de la ciudad. Solo lo supe porque una vez, mientras su móvil vibraba sobre la encimera y ella estaba en la ducha, la pantalla se encendió con una alerta de navegación. Gire a la derecha en Hawthorne Lane. Hawthorne Lane. Una calle de casas pequeñas, árboles maduros, jardines pulcros. No el tipo de sitio al que vas a tomar aire. No el tipo de sitio al que vas por recados. El tipo de sitio al que vas porque alguien vive allí. Me repetí que no debía caer en la espiral. Me repetí que un matrimonio se sostiene con confianza, que las personas tienen vidas privadas, que yo estaba siendo ese hombre que necesita control. Me repetí todo lo que uno se dice para no mirar de frente la verdad que teme. Pero tampoco pude ignorar cómo empezó a retirarse de mí en gestos físicos, cotidianos, que antes me tranquilizaban. Dejó de entregarse a mi tacto. Cuando me acercaba por detrás para rodearle la cintura, primero se ponía rígida y luego se ablandaba, como si recordara que debía sentirse consolada. Su risa llegaba más tarde. Sus ojos miraban por encima de mi hombro. Su cuerpo, que antes era un mapa que yo conocía, se convirtió en territorio extranjero. Por la noche se acostaba dándome la espalda, el teléfono boca abajo en la mesita. A veces, mucho después de apagar mi lámpara, oía el golpecito tenue de su pulgar sobre el vidrio. Giraba la pantalla para que yo no la viera, aunque yo no estuviera mirando. Una noche me desperté y no estaba en la cama. Bajé las escaleras con el corazón ya desbocado. Estaba en el salón, sentada a oscuras, iluminada solo por la luz pálida de la farola de la calle. Tenía las manos entrelazadas frente a la boca, como si estuviera rezando. Al oírme, se sobresaltó, como si la hubiera sorprendido haciendo algo prohibido. ¿Está bien? Sí, sir. Parpadeó rápido, secándose las mejillas con el dorso de la mano. Sí, es que no podía dormir. Me senté a su lado. Quise tomarle las manos, pero había algo en su postura que parecía un límite. Como si se estuviera sosteniendo a sí misma negándose al contacto. ¿En qué estabas pensando? Pregant. Miró la ventana negra. En nada. Nada. La palabra más cargada de nuestra casa. Volví arriba y me quedé en la cama mirando el techo, sintiendo como mi impotencia empezaba a volverse ira. Porque si no me lo estaba contando a mí, ¿a quién se lo estaba contando?
Y si no se apoyaba en mí, ¿en quién se apoyaba? Cuando el mundo ya se te ha roto una vez, empiezas a ver grietas en todas partes. Hice algo que me avergüenza admitir. Empecé a vigilarla como a un sujeto. Me dije que era por amor. Por miedo. Por la necesidad de entender qué estaba pasando en el espacio entre nosotros antes de que nos tragara por completo. La verdad era menos noble. Se sentía mejor ser un detective que un marido cuya esposa ya no lo miraba igual. El primer domingo que la seguí, esperé 10 minutos después de que se marchara. Lo suficiente para que fuera verosímil. Lo suficiente para que ella se asentara en su rutina. Me temblaban las manos al coger las llaves, no muy distinto del temblor que le había visto a ella. El coche arrancó demasiado alto en el silencio de nuestro camino de entrada. Mantuve distancia, observando sus luces traseras doblar en las intersecciones conocidas. El cielo ya se estaba apagando, ese apagarse invernal que llega temprano y pesado. Las farolas se encendieron como ojos cansados. Condujo hacia Haut-sur-Lane. Se me cerró el estómago. Aparcó no frente a una casa, sino junto al bordillo, cerca de un edificio pequeño que yo no había. Advertido antes. Parecía una vivienda antigua reconvertida. Discreta, con un letrero al frente que no pude leer desde donde estaba. Dentro, una luz cálida se derramaba por las ventanas. Las cortinas, a medio correr. Un centro comunitario, pensé, o un consultorio. O la casa de alguien que ella quería fingir que no era la casa de alguien. La observé desde el coche, el corazón golpeándome el pecho como si estuviera a punto de cometer un delito. Mara se quedó un momento con las manos sobre el volante, la cabeza inclinada. Luego salió y caminó hacia el edificio con la cautela de quien se acerca a algo pesado. Antes de entrar, tocó su collar. No como un gesto distraído, con intención. Como un amulto. Me incliné, esforzándome por ver. Y entonces, justo antes de desaparecer tras la puerta, se detuvo y miró alrededor de la calle, como comprobando si alguien la observaba. Me hundí en el asiento. La vergüenza me subió a la cara. No me detuvo. Solo me volvió más frío. Entró. Yo me quedé allí 40 minutos, mirando el edificio como si pudiera delatarla a través de sus ventanas. Había algunos coches aparcados cerca. Gente que entraba y salía. Pero no veía sus caras con claridad. No podía saber qué estaba ocurriendo dentro. Mi mente rellenó los huecos igualmente. Cuando Mara por fin salió, su postura era otra, aún controlada, pero más suelta, como si hubiera estado cargando algo y lo hubiera dejado, al menos por un rato. Caminó hacia su coche con los ojos en el suelo. Esta vez no miró a su alrededor. En el trayecto de regreso, me mantuve detrás de ella como una sombra. En un semáforo, miró por el retrovisor. Sus ojos se cruzaron con los míos por accidente, o quizá no. Se me disparó el pulso. Me sentí expuesto, mezquino, incapaz de ser el hombre que yo creía ser. Pero apartó la mirada, la luz se puso en verde, y siguió adelante. Yo seguí detrás. Y me dije que no me había visto. Al día siguiente, cuando me preguntó por mi domingo por la tarde, mentí. Solo trabajé, dije. Ordne fotos. Asintió, y su mirada se deslizó más allá de mí, y me pregunté si sabría mentira en mi boca del mismo modo en que yo sentía la suya en el aire entre nosotros. Una vez que empiezas, es difícil parar. Volví a revisar su coche cuando estaba en casa de un cliente. Me odié mientras lo hacía. Lo justifiqué con la idea de que estaba protegiendo nuestro matrimonio, de que la verdad, fuera la que fuese, dolería menos si la encontraba deprisa. En la consola central, bajo un rollo de cinta adhesiva y un recibo, encontré un folleto doblado. La portada mostraba un jardín sencillo. Dentro, las palabras estaban impresas con una tipografía suave. Jardín de la memoria. Abierto todos los días. Un lugar para honrar y recordar. Se me detuvo el aliento. Me quedé mirando el folleto tanto tiempo que la vista se me nubló. Jardín de la memoria. Sonaba a algo para los muertos. Para el duelo. Para esa clase de pérdida que cambia el aire de una habitación. Pero mi miedo ya estaba en marcha, y el miedo no es razonable, es narrativo.
Toma lo que encuentra y lo moldea en la historia que espera. Tiene una segunda vida, susurró mi cabeza. Tiene un lugar al que va para sentir lo que aquí ya no siente. Registré su teléfono una vez. Estaba cargando en la encimera mientras ella se daba un baño. Me dije que no lo haría. Me dije que cruzar esa línea nos cambiaría para siempre. Y, aún así, mi mano se movió. Su código seguía siendo nuestro aniversario. Eso dolió más que si lo hubiera cambiado. No encontré nada explícito. Nada que gritara traición. Ningún nombre secreto, ningún corazón a deshoras, ninguna foto que no fuera suya. Lo que encontré fue peor, de una manera más silenciosa. Una nota titulada Domingo. Dentro, una lista de fechas, la mayoría tachadas. Junto a cada fecha, una sola palabra, Hausurn. Segui Displazendom. Otra entrada, jardín. Otra, centro. Y luego, ventana de parto. Esa frase me inclinó el mundo. Ventana de parto. Era un término que habíamos usado una vez. Al principio, cuando aún estábamos ilusionados y aterrados, cuando hablábamos del futuro como si nos perteneciera. Ventana de parto, la semana en la que el bebé podía llegar. Una semana. Se me helaron las manos. Dejé el teléfono como si quemara. Cuando Mara salió del baño, con el cabello envuelto en una toalla, parecía casi como antes. Suave, relajada, doméstica. Me besó la mejilla y preguntó si quería ver algo absurdo, algo sin peso. Yo quería gritar. En cambio, sonreí y asentí, y dejé que se acurrucara contra mí en el sofá, aunque su cuerpo conservaba esa distancia mínima, esa cautela, como si estuviera tocando un moratón. Miré la televisión sin verla. Mi mente era un cuarto oscuro, inundándose de imágenes que no podía dejar de revelar. Mara con otra persona, Mara riéndose en una casa distinta, Mara llevando ese collar porque alguien se lo había regalado, Mara poniendo 3 platos porque estaba ensayando una familia nueva. Empecé a fijarme en las pistas físicas como me fijo en la luz. Una mancha leve de tierra en la suela del zapato los domingos. El olor de sus manos, mezcla de tierra y jabón al volver. Un pequeño desgarrón en la manga, como si se hubiera enganchado en algo afilado. Una hoja seca atrapada en el puño del abrigo. Nada era prueba. Todo se volvió prueba en mi cabeza. Para el tercer domingo, no la seguí. Ya no lo necesitaba. Su ausencia se veía sin perseguirla. Su manera de irse se había convertido en un idioma propio, y yo lo estaba traduciendo a la única frase que sabía decir. Te está dejando. Esa frase se me asentó en el pecho como una piedra. Y debajo, más hondo, había otro temor que no quería nombrar. Que se estuviera yendo por lo que nos pasó. Por lo que nunca volvimos a decir en voz alta. Porque cuando nuestro mundo se rompió, yo convertí mi duelo en silencio y esperé que ella hiciera lo mismo. La confrontación ocurrió un domingo. Por supuesto. Era última hora de la tarde. El cielo afuera estaba amoratado. Mara estaba frente al espejo de nuestro dormitorio, abrochándose el collar desconocido con dedos precisos. Su rostro estaba compuesto, pero el músculo de la mandíbula le temblaba apenas. Al verla, algo en mí se rompió, no con violencia, sino con certeza, como un hilo tirante que por fin cede. ¿A dónde vas? Pregunté, en voz baja. Ni me miró. A salir. Todos los domingos, dije. Siempre sales. Sus dedos se detuvieron en el broche. Me miró en el espejo por primera vez, y lo que vi en su rostro no fue culpa. Fue agotamiento. Ya te lo dije, contestó. Necesito espacio. ¿De mí? La pregunta se me escapó antes de poder suavizarla. Sus hombros subieron y bajaron. De todo. Mia Cirque. Vi nuestro reflejo, uno junto al otro. Mi cara cansada, mi postura incierta, el hombre en el que me había convertido. No estás aquí, dije. Las palabras salieron en carne viva. Estás en la casa, pero no estás aquí conmigo. Mara trago saliva. Volvió a llevarse la mano al colgante. Otra vez. Ese gesto, ya tan familiar, tan secreto, me encendió la rabia. ¿Qué es eso? Exegei. Ese collar. ¿De dónde salió? Se sobresaltó. ¿Qué importa?
Importa porque lo escondes, se me quebró la voz. Porque te vas. Porque guardas cosas en el coche. Porque borras el calendario como si estuvieras eliminando pruebas. Porque has estado. Me detuve, respirando a securitas. Apenas pude decirlo. La palabra llevaba semanas viviendo dentro de mí. Porque has estado con alguien más. El silencio llenó la habitación como agua. Mara me miró como si yo hubiera hablado en un idioma que no entendía. Sus ojos se abrieron, se endurecieron, y luego se ablandaron de una forma que me hundió el estómago. Ah, susurró. No como puedes. No estás equivocado. Solo como si por fin me viera con claridad después de mucho tiempo, y le partiera el corazón. ¿Tú crees que yo? Soltó una risa breve, áspera y húmeda. ¿Crees que esto va de otra persona? Dime que no, pedí, odiando lo desesperado que soné. Los ojos se le llenaron. Parpadeó rápido, tratando de mantenerse en pie. No puedo, dijo. Las palabras cayeron como una confesión. Se me cerró el pecho. No puedes decirme que no. No puedo decírtelo, corrigió, con la voz temblando, porque no vas a dejar que sea lo que es. La miré, perdido. ¿De qué estás hablando? Sus manos volvieron al colgante. Esta vez no lo escondió. Lo sacó hacia adelante y lo dejó descansar en la palma. ¿De verdad quieres saberlo? Preguntó, y su voz era furia y fragilidad a la vez. ¿De verdad quieres saberlo, o solo quieres la historia que te haga sentir menos impotente? No respondí. No pude. Mara se apartó del espejo y me enfrentó. La habitación se volvió demasiado pequeña para lo que venía. Esto, dijo, alzando el collar, no es de otra persona. Los dedos le temblaban cuando lo giró. Allí, minúsculo y exacto, había un grabado. Un nombre. Un nombre que yo nunca había visto escrito en ningún sitio, porque nunca lo habíamos escrito. Un nombre que solo había oído una vez, susurrado en la oscuridad, cuando todavía creíamos que se nos permitía decirlo. Se me nubló la vista al instante. ¿Qué? La voz se me deshizo. Mara, Apretó los ojos, los abrió, y las lágrimas se le derramaron. Es su nombre, dijo. Es el nombre de nuestra bebé. La habitación se inclinó. El aire se volvió espeso. El fantasma que había estado persiguiendo tomó forma, y no era una aventura. Era algo mucho más antiguo, más profundo, más brutal. Miré el colgante como si pudiera explicarlo todo por sí solo. ¿Tú mandaste a hacerlo? su sir. Mara asintió, un gesto pequeño y entrecortado. Necesitaba algo. Algo que no fuera solo. Hizo un gesto vago, y entendí que se refería al vacío, al silencio, a la manera en que nuestra casa se había convertido en un museo de aquello que nos negábamos a nombrar. Se me cerró la garganta. ¿Por qué no me lo dijiste? Su risa se quebró en un sollozo. Porque cada vez que lo intentaba, tú te cerrabas, dijo. No sonaba a reproche, sino a constatación. Te ibas a blanco. Te volvías práctico. Guardabas todo como si el dolor pudiera empaquetarse. Me estremecí porque era cierto. Después del parto sin vida, el viaje nocturno al hospital, la luz estéril, la voz suave de la enfermera, el momento en que el grito de Mara se transformó en un temblor sin sonido, hice lo que siempre hago cuando el mundo se vuelve insoportable. Reduje mi foco hasta que cupiera dentro de él. Papals. Llamadas. Comidas. Devolver la cuna. Cancelar el baby shower. Me convertí en un hombre de tareas. Mara se convirtió en una mujer de ausencia. Nunca dijimos su nombre, susurró. Ni una sola vez en voz alta. Nunca después. Abrí la boca. No salió nada. No pude negarlo. La bebé había sido real, y aún así, la tratamos como un secreto, como un accidente, como una herida que no se toca porque tocarla la hace sangrar. Mara se secó la cara, ahora enfadada. Cada domingo, dijo, tú crees que me reúno con alguien. Y es verdad. Me reúno con personas que entienden lo que es tener una fecha prevista que nunca se convierte en cumpleaños. Se me encogió el pecho. Ventana de parto, murmuré, recordando la nota. Sí, se le quebró la voz.
Porque es la época del año en que ella debía llegar. Porque mi cuerpo lo recuerda incluso cuando yo intento no hacerlo. La habitación se llenó de un sonido que no había oído en meses. Su dolor, dicho entero, sin contención. Guardabas las ecografías en el coche, dije, con la boca llena de ceniza. Mara Asensio. Porque no podía tenerlas en casa. No contigo. No cuando las mirabas como si fueran una amenaza. Volvi a estremecerme. ¿Y Hawthorne Lane? Pregunté, apenas audible. Ese barrio. El rostro de Mara se deshizo. Hay un jardín de la memoria allí, dijo. Detrás del centro comunitario. Tienen placas. Pequeñas. Para nombres que no se gritan en los parques. Para bebés que la gente finge que no existieron porque duele demasiado. Me fallaron las piernas. Me senté en el borde de la cama sin darme cuenta de haberme movido. Un centro comunitario. Repeti. Un grupo de apoyo, dijo. Para pérdidas gestacionales. Para partos sin vida. Para embarazos avanzados. Para gente que vuelve a casa con los brazos vacíos y tiene que seguir viviendo en un mundo que actúa como si eso fuera menos real. Me ardían los ojos. ¿Y el calendario? Lo borré porque no quería que lo vieras y preguntaras, dijo. No quería arrastrarte de nuevo a algo en lo que te habías negado a estar. Negado. Esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier traición. Porque tenía razón. No estaba ocultando una infidelidad. Estaba ocultando un dolor que ya no podía cargar sola, aunque lo había hecho, porque yo había dejado claro, sin quererlo, que en nuestro matrimonio no había sitio para la hija que perdimos. Los hombros de Mara se sacudieron. Voy al jardín, susurró. Me siento allí y finjo que le hablo. Escucho a otros padres decir nombres. Llevo esto porque necesito recordar que no estoy loca. Que existió. Que fui su madre, aunque nunca pude traerla a casa. Sentí el pecho partirse. Todas las pistas. Las ausencias. El secreto. El distanciamiento. No eran señales de que me estuviera dejando por otra persona. Eran señales de que estaba dejando atrás a la versión de sí misma que fingía no ahogarse. Y yo, ocupado con mis tareas, mi silencio, mis puertas cerradas, la había visto hundirse y lo había llamado traición, porque la traición era más fácil de imaginar que la verdad, que el amor puede asfixiar cuando el dolor se carga en soledad. Mara, dije, y por primera vez en un año su nombre sonó como una súplica. Me miró, con los ojos en carne viva. No te lo dije porque no quería reabrir tu herida, dijo. Tú sobrevivías cerrándote. Pensé que si yo lo llevaba en silencio, tú podrías seguir respirando. ¿Y tú? Se me rompió la voz. ¿Qué hay de ti? Soltó una risa amarga. Yo no estaba respirando. Nos quedamos allí mucho tiempo sin movernos, como si cualquier movimiento pudiera derrumbar la poca estabilidad que quedaba. Afuera pasó un coche. En algún lugar ladró un perro. La vida ordinaria siguió. Dentro, el aire estaba lleno de aquello a lo que nos habíamos negado a dar forma. Nuestra hija, nuestra pérdida, el duelo que había vivido entre nosotros como una tercera persona en la mesa. Pensé en el tercer plato. No como señal de otra familia. Como un ritual de anhelo. Como memoria muscular de la maternidad. Lo siento, dije. Las palabras eran insuficientes, pero eran lo único que tenía. Lo siento muchísimo. Mara cerró los ojos. Una lágrima le recorrió la mejilla y desapareció en la comisura de los labios. No sabía cómo estar ahí, admití. No sabía cómo sostenerlo sin desmoronarme. No tenías que sostenerlo solo, susurró. Solo tenías que sostenerlo conmigo. Asentí, con la garganta cerrada. Pensé que si no hablábamos de ello, dolería menos. El rostro de Mara se retorció. Dolor, rabia, amor, todo trenzado. Dolió más, dijo. Solo que dolió en silencio. El silencio, entendí entonces, no cura el duelo. Lo conserva. Deja que se pudra en otra cosa. Paranoia, resentimiento, distancia. Se transforma en fantasmas que rondan mesas de comedor, domingos por la tarde y el espacio entre dos cuerpos en la cama. Extendí la mano hacia la suya, despacio,
como quien se acerca a un animal asustado. Esta vez no se apartó. Tenía los dedos fríos. Aún así, los sostuve. ¿Cómo se llama?, pregunté, y mi voz tembló como un primer paso sobre hielo. Mara inhaló con fuerza, como si la pregunta fuera una puerta contra la que llevaba meses apoyándose. Miró el colgante en su palma, recorriendo las letras grabadas con el pulgar. Luego alzó la vista hacia mí, con los ojos húmedos y aterrados. Lila Susuro. El nombre llenó la habitación. Era pequeño, delicado, devastador. Lila. Sonaba a luz atravesando cortinas. A algo que debería haberse llamado desde un columpio. A un nombre que tendría que haber pertenecido a una persona, no a una pérdida. La garganta se me contrajo. Un sollozo subió desde un lugar inesperado, con una fuerza casi violenta, como si mi cuerpo hubiera estado conteniéndolo tanto tiempo que ya no supiera salir de otro modo. Me cubrí la cara con la mano libre y lloré. No en silencio. No con corrección. Lloré abierto, como no me había permitido hacerlo. Mara se acercó hasta que su hombro se apoyó en el mío. Sentí su llanto también. Primero callado, luego sonoro, luego convertido en sacudidas que le atravesaban el cuerpo entero. Nos sentamos allí e hicimos, por fin, lo que habíamos estado evitando: lloramos. Hablamos, a trompicones, como personas aprendiendo un idioma que deberían haber hablado desde el principio. Mara me contó del grupo de apoyo, el círculo de sillas, la manera en que la gente decía los nombres de sus bebés, la forma en que sostenían el dolor del otro sin intentar arreglarlo. Me habló del jardín de la memoria, de las placas pequeñas, de las flores que la gente plantaba para fechas previstas que llegaban y se iban sin nacimientos. Me habló de los domingos, de cómo la semana de la fecha prevista regresaba como el clima, de cómo su cuerpo recordaba, de cómo su mente se desbordaba, de cómo no podía soportar quedarse en nuestra casa silenciosa fingiendo que todo estaba bien. ¿Y el tercer plato?, pregunté, porque necesitaba saberlo, porque había sido la primera grieta. El rostro de Mara se suavizó hasta algo parecido a la vergüenza. A veces, susurró, lo pongo sin pensar. Como memoria muscular. Como si tuviera que estar ahí. Y luego recuerdo, y lo guardo antes de que lo veas, porque no soporto la expresión de tus ojos cuando tú también recuerdas. Trague saliva. Pensabas que no podría soportarlo. Sabía que no, dijo, sin crueldad, con la honestidad desnuda del duelo. No entonces. Asentí, porque era verdad. Lo más duro no fue descubrir que Mara había estado de duelo sin mí. Fue comprender que mi manera de sobrevivir, cerrándome, la había empujado al secreto. Que mi amor se había convertido en un lugar donde ella tenía que esconder su dolor para mantenerme entero. Y al hacerlo, los dos nos habíamos vuelto más solos, cada uno en su propia oscuridad. Te seguí, confesé, con la cara ardiendo de vergüenza. Pensé que me engañabas. Te vi entrar en el edificio. Los ojos de Mara se abrieron y luego se cerraron. Exhaló largo y tembloroso. Eso es lo que hace este dolor, susurró. Convierte todo en sospecha. Te hace sentir que te están abandonando otra vez. Lo siento, dije de nuevo. Siento haberte hecho cargarlo sola. Siento haberte hecho esconderte. Mara apretó mi mano. Siento no habértelo dicho, respondió. Pero no sabía cómo traerte dentro cuando levantaste muros alrededor. Nos quedamos con esa verdad, pesada y honesta. Entonces Mara hizo algo pequeño que se sintió como un milagro. Apoyó la cabeza en mi hombro, del todo, sin vacilar. La rodeé con el brazo, y esta vez no se sintió como abrazar a una extraña. Se sintió como abrazar a mi esposa. Esa tarde no se fue. Nos quedamos en casa. Preparamos té. Nos sentamos a la mesa, y por un momento la ausencia en la tercera silla fue insoportable. Luego Mara se levantó, fue al armario y sacó un tercer plato. Lo colocó sobre la mesa con la mano firme. Me miró, como pidiendo permiso. Asentí, con las lágrimas ya subiendo otra vez. No fingimos que el plato significara que Lila iba a volver. No fingimos que pudiéramos llenar esa silla. Dejamos que significara lo que era, que había estado en nuestras vidas, que importó,
que el amor que sentíamos por ella merecía un lugar al aire libre de nuestra casa, no escondido en guanteras ni borrado de calendarios. Mara abrió un cajón y sacó las ecografías, las que yo no había visto en un año. Las había traído dentro. Las colocó sobre la mesa como documentos sagrados. Miré la imagen granulada, la curva del cráneo, la insinuación de una mano. El pecho me dolía de un amor que no tenía a dónde ir. Era preciosa, susurró Mara. Sí, dije, y por primera vez la palabra no se sintió mortal. Lo era. Dijimos su nombre otra vez. Lila, probándolo en la boca hasta que se volvió real. En la habitación. El duelo no se fue. No se resolvió de forma limpia. Pero algo se movió. Dejó de ser un veneno privado y se volvió una pena compartida. Se convirtió en algo que podíamos cargar juntos, no porque pesara menos, sino porque el amor verdadero, no exige silencio. Exige presencia. Más tarde, en la cama, Mara se volvió hacia mí en lugar de darme la espalda. Su mano encontró la mía en la oscuridad. Voy a seguir yendo los domingos, susurró. Trague saliva. El viejo miedo intentó alzarse, reflejo puro. Entonces entendí. ¿Puedo ir contigo? Pregunt. Se le cortó la respiración. ¿Quieres? No quiero que lo hagas sola nunca más, dije. No quiero ser el hombre del que tengas que protegerte cuando se trata de nuestra propia hija. Hubo una pausa, lo bastante larga para que los viejos patrones intentaran reaparecer. Luego Mara apretó mi mano. Sí, susurró. Ven. En los días que siguieron, nuestra casa no se llenó mágicamente. El silencio permaneció. La ausencia también. Pero ya no era un secreto. A veces Mara seguía poniendo 3 platos sin pensar. A veces yo seguía estremeciéndome al verlo. A veces los dos llorábamos de improviso. En el pasillo de bebés del supermercado, ante el anuncio de nacimiento de un amigo, frente a unos calcetines diminutos en el escaparate de una tienda. El duelo no es lineal. Es real. Pero ahora, cuando llegaba, entraba en una habitación donde podía ser visto. Donde podía ser sostenido. Donde podía ser dicho. Un domingo fuimos juntos al centro comunitario de Hausurn-Lane. Entramos de la mano, y el olor que nos recibió fue el que yo había intentado nombrar durante semanas. Té, jabón de manos, tierra del jardín trasero, y algo más, algo como la dulzura compleja de la gente que sobrevive. En un círculo de sillas, otros padres sostenían su dolor en el regazo como a bebés que se negaban a abandonar. Decían nombres. Lauraben. Escuchaben. Cuando le tocó a Mara, habló. Mi hija se llama Lila, dijo. La voz le tembló, pero se sostuvo. Cuando me tocó a mí, se me cerró la garganta, pero forcé las palabras a salir, porque a veces el amor es hacer lo que te da miedo para que la persona a tu lado no tenga que hacerlo sola. Mi hija se llama Lila, dije, y la sala no se vino abajo. Nous sostuvo. Después fuimos al jardín de la memoria detrás del centro. El aire estaba frío. Las plantas dormían, pero las placas seguían allí, captando la luz pálida como promesas silenciosas. Mara se detuvo ante una. Sus dedos dudaron, luego tocaron. Me incliné y vi el nombre grabado. Lila. Debajo, un rango de fechas tan pequeño que parecía un error tipográfico, como si no pudiera contener un universo entero. Mara respiró hondo, y sentí que mi respiración se acompasaba a la suya. Nos quedamos allí juntos, sin intentar arreglar lo que no podía arreglarse. Solo presenciando, solo amando, solo lorando. De regreso a casa, Mara apoyó la cabeza contra la ventana, con los ojos cerrados. Extendí la mano y tomé la suya sobre la consola entre los dos. La casa estaría quieta cuando regresáramos. La mayoría de las noches seguirían siendo 2 platos. Pero ahora, si a veces había 3, no nos apresuraríamos a esconder el tercero. Lo dejaríamos ahí, tan honesto como el duelo, tan honesto como el amor. Un recordatorio de que la ausencia puede reconocerse sin borrarse. De que una herida puede tocarse sin reabrirse en catástrofe. De que el dolor cargado en soledad se convierte en una historia de traición, incluso cuando nadie ha traicionado a nadie. Y de que el amor verdadero, no exige que estés intacto.
Solo pide que regreses a la mesa.